Nuevos edificios corporativos en Avenida de las Américas. Un poco más al este, ya en Ciudad de la Costa, a la altura de la Interbalnearia y el kilómetro 23, un polo comercial en pleno desarrollo, un colegio que se construye y varios barrios privados. Todo este panorama ha cambiado en los últimos años la fisonomía del departamento de Canelones, que se muestra pujante y atractivo para captar inversiones. El departamento canario vive lo que podríamos llamar un boom del desarrollo inmobiliario con diversas propuestas. Y para fomentar eso, entre otras cosas, habilitó los permisos de construcción online y en 24 horas. A la par se percibe un crecimiento de los denominados barrios privados, una tendencia que incluso ganó terreno con la pandemia. ¿Qué explica este fenómeno canario? ¿Qué políticas públicas hay detrás? Bueno, vamos a conversar de este tema en los próximos minutos, recibiendo aquí en estudios al secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Leñani. Leñani, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Romina? Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Yo hacía esa descripción un poco de ese panorama, porque seguramente en el caso de muchos montevideanos que salen cada tanto hacia el este, se deben haber sorprendido, ¿no? En los últimos tiempos. Ya es un fenómeno, quizás podríamos decir, que tiene algunos años, sobre todo lo de los edificios corporativos sobre Avenida de las Américas. Pero sobre todo en los últimos meses, quizás, o en el último año, sí, el desarrollo próximo ahí a lo que es en la Interbalnearia, el kilómetro 23, por marcar una referencia, ¿no? Próximo a Carhuán, se ve ese polo, digamos, con lo que tiene que ver con la industria automotriz, pero un centro comercial. También uno puede identificar la construcción de un colegio desde cero, que es hasta un campus. ¿A qué atribuye estos cambios que se están dando allí en esa zona? Bueno, es multicausal y viene de varios años para atrás. Tenemos que retrotraernos a 25, 30 años en el tiempo y pensar lo que era Ciudad de la Costa, desde que se cruzaba el puente y hasta el Pinar, y el cambio que ha tenido en términos de estructura, que ha sido realmente exponencial. Hoy tenemos 120.000 personas viviendo allí, una inversión de la Intendencia de Canelones en los últimos 10 años de $100 millones, otro tanto ha invertido la OCE para el saneamiento y ha dotado a toda esa zona de una estructura que la ha hecho atractiva para mucha gente, montevideanos de origen, que han migrado a vivir a Ciudad de la Costa, que creció sin ningún tipo de planificación, en un lugar que no estaba preparada para recibir tanta afluencia de vecinas y vecinos de Montevideo y de otro lado del país, y que bueno, la Intendencia tuvo que poner el foco allí y centrar la mayor cantidad de obras de infraestructura en Ciudad de la Costa. Y eso va atrayendo nuevos inversores y nuevos interesados, porque como en todo funciona el boca a boca, la promoción, la obra nueva, la valorización de las propiedades, de los terrenos también. Y sí, realmente el crecimiento que ha tenido, a diferencia de las ciudades tradicionales del departamento de Canelones, lo que es La Piedra, que es la otra ciudad con mayor cantidad de población, pero que se mantiene arquitectónicamente, la fisonomía de la ciudad no ha cambiado, la costa ha mutado considerablemente. Y con eso han venido proyectos de inversión de distinto tipo. Desde inmobiliarios, lo que nosotros llamamos el corredor de la innovación en Ruta 101 y Ruta 8, que ahora también la parte logística industrial estamos intentando correr el foco para la Ruta 5 por una cuestión meramente de espacio, porque en esa zona ya prácticamente que no va quedando con los parques y demás, pero sí, el desarrollo se percibe. Ahora, en este mismo momento que nosotros estamos hablando acá, el intendente está inaugurando un emprendimiento comercial en esa intersección Interbalnearia y Horneros. Hace poco menos de un mes estuvimos inaugurando la obra del Camino Eduardo Pérez, que conecta dos arterias, que son la 101 y la ruta interbalnearia, descomprimiendo el tránsito por Camino de los Horneros, que, como tú bien decías, ha tenido un desarrollo de los llamados barrios privados que ha sido muy importante. Por supuesto que la Intendencia también ahí tuvo que estar dotando eso de estructura, y que a la Intendencia eso le retribuye naturalmente en contribución inmobiliaria, patente y demás. Contribución inmobiliaria básicamente que es un ingreso muy significativo y con lo que a nosotros nos permite, porque a ver, cuando nosotros hablamos de barrios privados, de los dos lados, y cuando se asumió el primer gobierno por allá por el 2005, había como cierto prejuicio, y bueno, acá llega un gobierno de izquierda y cómo nos tratarán,
Y tal vez nosotros, cómo serán ellos, cómo... Y nos tuvimos que vincular y entender de que de alguna manera tanto los desarrollistas de los barrios privados como otros inversores inmobiliarios, como los demás inversores de departamentos, son socios del gobierno de Canelones. Bueno, porque en la medida que generan empleo y que generan contribución y que aportan en tributos, a nosotros lo que nos permite es realizar obra en otro lado del departamento, colocar luces, hacer mantenimiento, hacer obra nueva. Nos financiamos a través de los impuestos. Pero pensaba, usted decía, bueno, tenemos que pensar este crecimiento en los últimos 25 años, ¿no? Lo que se ha cambiado en los últimos 25 años. Sí, de hecho, a ver, siempre se da, ¿no? Particularmente que las capitales crecen hacia el este muchas veces, ¿no? Como que se va dando ese fenómeno, pero me da la sensación de que en los últimos años, por lo menos capaz que se ha hecho más tangible, más visible para quienes circulan por allí, no viviendo en el departamento. ¿Hay cifras que lo avalen? Sin entrar todavía en los barrios privados, capaz, digo, en general, de que tenga que ver con el desarrollo, con el crecimiento particular de estos últimos años. Vamos a poner un ejemplo bien gráfico, porque lo tenemos medido en el año de pandemia, lo que fue en el 2020. Cuando con el advenimiento de la pandemia en marzo, bueno, pensamos rápidamente una serie de medidas que teníamos que tomar para afrontar una situación impensable. Ni cuando se elaboró el presupuesto en el 2015 nadie se imaginó que el último año de gestión íbamos a tener una pandemia. Por lo cual hubo que destinar 60 millones de pesos en asistencia alimenticia que no lo teníamos proyectado. Bueno, sacamos a licitación 3 inmuebles en la costa que nos permitieron recaudar $1,5 millones aproximadamente y de ahí afrontar esa asistencia alimenticia que en el año 2019, prepandemia, entregamos 1.000 canastas a lo más necesitado en todo el año y entregamos 14.000 en 90 días en el 2020. Eso fue producto de la pandemia. Y a su vez, pensando que una vez pasada la crisis sanitaria, iba a quedar la económica y la necesidad de empleo. Hoy todas las encuestas de opinión marcan que el empleo es la principal necesidad de todos los uruguayos y la principal preocupación. Bueno, ¿cómo vamos a fomentar el empleo? A través de la inversión. Entonces, le solicitamos a la Junta Departamental una anuencia genérica para que los proyectos de inversión no tengan que pasar uno a uno por la Junta Departamental y que la Intendencia por sí ante sí los apruebe o los rechace. Y pusimos un plazo hasta el final del periodo. Hasta las elecciones, hasta el mes de septiembre. En ese periodo se aprobaron 75 proyectos de inversión, 55 inmobiliarios, 19 comerciales y 1 industrial. 1.840 puestos de trabajo directos. Se sabe que los puestos de trabajo directos después generan 1 o 2 más indirectos y una inversión de aproximadamente $1.200 millones. En los proyectos de inversión aprobados en el año de pandemia. A su vez, le incorporamos ciertos beneficios. Aquellos que empezaron a construir dentro del año de aprobado el proyecto, un año de exoneración de contribución inmobiliaria. Hoy tenemos el 50%, 40% de esos proyectos aprobados que ya comenzaron sus obras. Eso genera empleo, eso genera inversión, eso genera, como decíamos, contribución y dinamiza toda esa zona del departamento, que es lo que ustedes ven cuando salen de Montevideo y van para el este, que les cambia la geografía cada vez que salen de manera trimestral, por llamarlo de alguna manera. Y hay colegio y Carguán, y bueno, y el emprendimiento que hoy se está inaugurando asociado a Carguán, los privados, en fin, el desarrollo inmobiliario ahí ha cobrado una fuerza que es realmente impresionante. ¿Cómo eran las cifras? A ver, para que queden. Del año pasado se aprobaron 75 proyectos de inversión, de los cuales 55 fueron inmobiliarios, 19 comerciales y 1 industrial, 1.840 puestos de trabajo directos y una inversión de $1.200 millones. Y eso, para lo que venía siendo el ritmo, no es habitual. O sea, se dio efectivamente, se consolida un boom, digamos. ¿Por qué se consolida? Porque el inversor vio que con esta medida, con esta anuencia excepcional que nos concede la Junta Departamental, también ahorra en tiempo. Y esto después lo vamos a enganchar con el tema del permiso de construcción. Para el inversor el tiempo es dinero y nosotros le tenemos que explicar a veces que no pueden acelerar de 0 a 100 en 20 metros porque los tiempos públicos son otros, pero tenemos que también acompasarnos y entender que para el inversor, y si no, muchas veces los capitales se nos van a otro país. Nos pasó un caso bien concreto. Un lunes yo estaba entrando a una reunión acá a pocas cuadras y me llaman de noche para una reunión el otro día, el martes de mañana. No tenía agenda y me dicen, mira, acá hay un inversor un desarrollista inmobiliario, que si no, tanto le da hacerlo acá o hacerlo en Santiago. Y lo tiene que resolver mañana. Y corrió toda la agenda. Y bueno, y lo logramos retener en el departamento de Canelones, y es uno de los barrios que hoy se está desarrollando. Entonces, que termina redundando en ingresos para la Intendencia. Y eso es lo que a nosotros nos permite después desarrollar obra en otros puntos del departamento. Digo, ¿no? Estoy pensando, pero entonces tiene que ver con una lógica de mercado también, al mejorar la infraestructura y los servicios,
obviamente el inversor, el desarrollador, digamos, se vuelca a hacer proyectos ahí, y también hay una demanda de la gente, ¿no? Imagino que también la pandemia como tal fomentó un salir de la ciudad, ¿no? Y ahí Canelones era una buena alternativa. Es una buena alternativa, es una buena alternativa. Pensando en esa zona del departamento, nosotros en la primer gestión, ahora sí, en el año 2015, creamos lo que se llama una oficina que funciona en el Parque de las Ciencias, llamada Agencia de Promoción a la Inversión. Entonces tenemos una oficina de gobierno departamental en la puerta del Parque de la Ciencia, a pocos metros del aeropuerto, ¿no? Donde ahí el inversor llega, va a tener una atención personalizada, y desde que arranca hasta que abre con llave el emprendimiento, va a tener un seguimiento personalizado y paso a paso el expediente. Ya llegan, y sea en inglés, en portugués, en chino, tienen toda la normativa nacional y toda la normativa departamental, y nosotros les explicamos cómo hacer para presentar las cosas para que salgan lo más rápidamente posible que el emprendimiento. Y eso lo tuvimos que aprender, porque en los primeros años lo que nos decían es: no, por acá yo vengo con un proyecto de inversión, no sabemos bien por qué ventanilla entrar, me atienden de una oficina, me atienden de otra. Entonces dijimos: no, va, una oficina que se dedique solamente a esto, a captar inversiones. Y nos viene dando resultados. Hasta ahora nos viene dando resultados. Pero ahí ¿qué inversiones se canalizan ahí? Inversiones inmobiliarias, muchas. Sí. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que todos los viernes se reúne con desarrollistas, con inversores, con potenciales inversores que ya son conocidos y otros que están llegando al país y al departamento últimamente, y analizamos con ese equipo todos los viernes los proyectos de inversión que se nos presentan, para darle la aprobación rápida o el rechazo o las observaciones y poderlos encaminar rápidamente. Y esto del permiso de construcción 100% digital es un paso más en eso que a nosotros nos obsesiona, que es tratar de reducir los tiempos. Cuando nosotros contratamos una encuesta de opinión, lo que nos da más arriba siempre es la limpieza del departamento y la gestión ambiental. Hoy tenemos un 87% de aprobación. Y el tirón de oreja viene a veces por la demora en los trámites. Entonces, estamos con esa obsesión de que hay que bajar los tiempos. La digitalización, Canelones, por una cuestión de necesidad, en el año 2007 implementó el expediente electrónico, que fue revolucionario para el momento. Fuimos el primer organismo en hacerlo. Montevideo recién lo consolidó 10 años después. Porque tal vez Montevideo no tenía la necesidad que tenía nuestro departamento, que tenemos 4.000 kilómetros de caminera rural, 4.000 de caminera urbana, la misma rural que Tacuarembó, la misma urbana de Montevideo. 30 municipios de los 125 que tiene el país. El expediente tenía que viajar de una oficina a la otra, había que meterlo arriba de un auto, el papel, llevarlo, que se firme, que vuelva, expediente electrónico. En el 2005 eliminamos el papel. Botón, y el expediente viajaba de Canelones a Pando. Y de Pando a Canelones en un rato. Un paso más fue esto que hicimos con los permisos de construcción. El permiso de construcción digital, 100% digital, está pensado para obras de hasta con destino vivienda, de hasta 5 viviendas en un mismo padrón, y 300 metros de superficie para el destino no residencial. ¿Eso qué nos posibilita? El gran volumen, que son los permisos de construcción que reúnen estas características que se presentan, hacerlo de manera automática y aprobarlos en 24 horas mediante una declaración jurada y una serie de documentación que se le pide al técnico patrocinante que cargue en la web, y nos permite a nosotros, a los técnicos nuestros, dedicarle mayor tiempo a los desarrollos inmobiliarios con más complejidad y que tienen impacto en el ambiente, en el tránsito y demás, y que requieren otro tipo de estudio. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos hablando de eso. A ver, ¿cómo se dan esas autorizaciones en 24 horas? ¿Qué implican y por qué se buscó entonces? ¿Y cómo se consolida un crecimiento armónico del departamento, ¿no? Enseguida volvemos con eso, seguimos conversando con Francisco Leñani, secretario general de la Intendencia de Canelones. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando del desarrollo inmobiliario en el departamento de Canelones, que ha hecho en los últimos tiempos algunas revisiones en cuanto a su normativa, incluso para facilitar la captación de inversiones. De eso estamos conversando con Francisco Leñani, secretario general de la Intendencia Canaria. Hablábamos dentro de algunos aspectos que explicaban este fenómeno que describíamos ahí, sobre todo en la zona de Los Horneros, también en lo que es Avenida de las Américas. La cercanía con Carrasco también, ¿no? Claro. La cercanía con Carrasco, la doble vía de la interbalnearia, ¿eso facilitó también? Eso facilitó bastante, y la cercanía con Carrasco, que los que nos dicen los desarrollistas, muchos hijos de Carrasco se fueron a vivir pasando el puente a estos nuevos emprendimientos que se están instalando en Canelones. Y lo que es Parque Miramar y demás. Tanto edificios como Parque Miramar, que es un barrio bajo.
Ahí hemos tenido en los últimos años un crecimiento bastante significativo también, y eso es fácilmente comprobable cuando uno pasa por ahí y ve que permanentemente hay gente nueva llegando. Estoy pensando en Parque de las Ciencias, hasta en Zona América y demás. Ahí también mucha gente, el crecimiento que se dio por ese lado de polo tecnológico e industrial, también implica que más gente se tuviera que trasladar y capaz que le queda también más fácil vivir en las proximidades, ¿no? Vivir en las proximidades y así evitar la entrada y la salida de Montevideo. Por eso Ciudad de la Costa, tanto de Yanatacio al sur como al norte, el crecimiento ha sido realmente imponente. Actualmente el Pinar viene, y el otro día lo leíamos por ahí, la cantidad de emprendimientos comerciales nuevos que se vienen viendo en el Pinar, también ha favorecido todo lo que es dotar de servicios a una zona del departamento que creció muy rápido en poco tiempo. Y nosotros, lo que es calle, lo que es saneamiento, lo que es luces, todo eso también tuvimos que ponerle una lupa especial para estar a la altura del crecimiento que venía teniendo. Hablemos un poco más de estos permisos de construcción en 24 horas, que ya lo mencionaba recién, ¿no? Es parte del proyecto Canelones Innova en gestión territorial y permite gestionar la autorización para edificar, para ampliar, para reformar o realizar modificaciones a construcciones y para regularizar incluso construcciones. Exactamente. Esto está pensado, y lo decía el intendente el otro día, no para el gran inversor, que también repercute, y ahora vamos a explicar por qué, sino para el ciudadano común y corriente, que no tiene un gran emprendimiento, un edificio ni un desarrollo comercial o industrial. ¿Por qué? Porque esto está pensado para aquellos inmuebles con destino vivienda de hasta 5 unidades en un mismo padrón o 300 metros de superficie para los destinos no residencial. Entonces ingresa a la plataforma Trámites UI y a través de una declaración jurada del técnico patrocinante y la documentación que se le va solicitando, cargado de planos y demás, en 24 horas o menos, me estaban diciendo ayer de la gente de gestión territorial, ya se han otorgado esos permisos de construcción. Todos los trámites, incluso de los grandes desarrollos, van a entrar por esa plataforma y van a ser digital. Lo que no encuadre dentro de los 300 metros para el destino no residencial o de las 5 unidades de vivienda en un mismo padrón, migran al sistema convencional de estudio, que era el que veníamos realizando ahora, y que tiene una demora de un mes más o menos. O sea, pero el ingreso es también por la vía online, lo que sí es la diferencia es el tiempo. El ingreso pasa a ser todo digital, todo vía online. Lo que nos permite es a los técnicos nuestros, al sacarse el estudio de cada uno de los permisos de construcción ingresados y poderse enfocar exclusivamente en los grandes emprendimientos, también va a dinamizar en términos de tiempo el estudio y la aprobación de los permisos de construcción de los desarrollos de mayor porte. Pero sin embargo, usted decía, no es para los grandes proyectos de inversión, pero desde la Asociación de Promotores de la Construcción se saludó y se vio muy bien, desde la Cámara Inmobiliaria también se vio muy bien la iniciativa. También repercute en esos proyectos más chicos. Repercute directamente, porque lo que entra mediante declaración jurada y queda aprobado en 24 horas no distrae tiempo de nuestros técnicos para estudiar esos otros proyectos que sí requieren estudios de impacto, de tránsito, de impacto ambiental, que muchas veces requieren junta departamental y demás, y logra reducir los tiempos en esos grandes proyectos también. Sí, fue saludado y fue muy conversado con ellos. Nosotros tenemos instancias habituales de diálogo con las cámaras, con los desarrollistas del departamento, los llevamos a Canelones o vamos nosotros a los distintos puntos del departamento y hacemos talleres, y de ahí recogemos las demandas y las inquietudes y tratamos de implementarlo. Esto fue una de ellas, bajar los tiempos en ese cuello de botella que muchas veces se nos generaba con los permisos de construcción. Ahí aparece la pregunta enseguida, bueno, ¿pero qué se controla en 24 horas? ¿No hay cierto riesgo de que efectivamente, se esté autorizando demasiado? Primero, con la salvedad que nosotros planteábamos hoy, son para unidades de vivienda y hasta 300 metros de superficie. Parte de una declaración jurada de un técnico patrocinante que lo que nos dice que lo que nos está presentando es, y al final hay una inspección de nuestra parte, para controlar que efectivamente lo que nos presentaron se condice con lo que en la realidad se terminó desarrollando. Pero eso, ¿cómo cambió el proceso? ¿Cómo era antes en ese sentido? Y se hacía todo un estudio por parte de nuestros técnicos la responsabilidad que ahora asume el patrocinante del privado antes. ¿Es la declaración jurada? Que la declaración jurada antes y que ya ingresan los planos
con esa declaración jurada, antes todo eso tenía que ser cotejado por nuestros técnicos. Y había una serie de tasas que había que abonarse por el estudio realizado por nuestros técnicos, que ahora, por ser ingresado mediante vía digital y por el técnico patrocinante, no hay que abonarla. Y eso reduce un 50% del costo del permiso de construcción. Además de obtenerlo en 24 horas, reduce un 50% del costo. Lo cual, a todas luces habla de que fue un paso gigante en términos de, me parece que de eficiencia y rapidez de gestión de este tipo de trámites. ¿Qué ha ocurrido desde que lo implementamos hasta ahora? Bueno, se presentaron 128 permisos nuevos, de los cuales el 66% fueron aprobados en 24 horas y los otros, por obtener alguna observación o por no encuadrar dentro de estas hipótesis que hoy describíamos, migraron al sistema convencional. Pero ya se ve un resultado rápido desde que lo implementamos el pasado 12 de octubre. Queremos... o sea, no tenemos las cifras de años anteriores. Se ve desde octubre estas cifras que estás señalando. En un mes. En un mes solo esa cantidad de proyectos. En un mes tenemos 128 presentados y el 66% de esos 28 fueron aprobados en 24 horas. ¿Ah? Entonces fue un impacto, el primer impacto, la evaluación que hacemos, que la estuvimos haciendo ayer, es muy positiva. Es muy positiva. Como toda herramienta nueva, puede generar dudas, puede generar consultas. Nosotros tenemos abierta la línea 1828, interno 83, para evacuar todo tipo de dudas y consultas, o a través de nuestra página web, en el sitio de la Intendencia, hay toda una explicación de cómo hacer para ingresar y para obtenerlo, y también un tutorial explicativo que ilustra bastante cómo proceder en estos casos. ¿Qué pasa con las alturas? A ver, por ejemplo, con la autorización en alturas. Ariel, desde la audiencia, dice, está bien, pero no cualquier precio la inversión. En la Rambla, poco antes del Parque Roosevelt, se hicieron edificios de determinada altura razonable, 2 a 3 plantas, y ahora se están construyendo con alturas que superan las anteriores. Lo mismo pasa con los permisos de casas, donde originalmente se delinearon terrenos por encima de los 300 a 400 metros y más, y ahora autorizan para hacer fraccionamientos más chicos o propiedad horizontal, y bueno, dice él pensando también en mantener la calidad de vida de la gente que ya estaba instalada ahí, ¿no? Sí, por supuesto, y lo compartimos, y tenemos zonas donde no autorizamos altura. Tenemos un plan llamado Costa Plan que regula el tema de las alturas, y este equipo que hacíamos mención hace un rato, que se reúne en el Parque de la Ciencia los días viernes, hace todo un estudio previo a una autorización, y aquello que requiera alguna excepción por pasarse la altura en alguno de los emprendimientos, obviamente que hacemos la consulta y requerimos la anuencia de la Junta Departamental para que nos habilite a autorizar ese emprendimiento. No lo hacemos por sí ante sí. Tiene que pasar por la Junta. Pasa por la Junta Departamental aquellas excepciones que no estén contempladas en la normativa. ¿Y están siendo muchas? Si hay, como todo el desarrollo que viene incrementándose en los últimos años, también las solicitudes de excepción vienen siendo bastantes, que algunas las descartamos nosotros de plano por entender que no se corresponden, lo hacen nuestros técnicos de planificación, y otras sí, las derivamos a la Junta Departamental, y muchas veces ocurrirá de que compartirán lo que nosotros enviamos, y otras veces naturalmente que no, y es respetable. Dice el mismo oyente, ¿se imaginan 5 unidades de vivienda en un mismo padrón? ¿Cuál es el mínimo de terreno requerido para esas 5 unidades? ¿300 metros, plantea? Los 300 metros son... Una ciudad jardín se puede transformar en Pocitos, dice él preocupado. No, bueno, no, creemos que no, apuntamos a que no, y la idea nuestra es mantener siempre la calidad de vida de todos los vecinos de la costa que ya están instalados y que poblaron Ciudad de la Costa cuando era balneario. Naturalmente, y es parte de la explicación que nosotros dábamos al inicio, al momento de nosotros consolidar pavimento, luminaria, servicios, saneamiento y demás, va a venir cada vez más gente a vivir a esa zona, y eso es una realidad que nosotros tenemos que aceptar, nosotros como gobierno departamental y los vecinos también, y es una ciudad que se va consolidando. Pensemos que esto creció sin ningún tipo de planificación y de organización, en un lugar donde era un balneario, donde a nosotros nos costó mucho. La primera empresa que licitó y ganó la obra de la costa se tuvo que ir, y la dejó sin realizar, tuvimos que licitarla de nuevo, porque se encontraron con que tenían que hacer obra en la arena, y los costos que tenían proyectado y por los cuales ganaron la licitación la Intendencia de Canelones se le fueron a la nube. Entonces, todos tuvimos que aprender de una obra enorme en un lugar que no estaba capacitada en su momento para tener tanta cantidad de gente viviendo allí. Pero usted está haciendo la advertencia a los vecinos, los que llevan años, bueno, sí, va a ser algo diferente. Lo está haciendo.
Ya desde el momento que nosotros estamos acá hoy hablando del crecimiento que ha tenido la costa, es Tiene porque sus ventajas, que puede ser, tienen más servicios hoy en día, porque ese crecimiento empujó a eso. Bueno, y por otro lado, la contra es que sí, va a cambiar el paisaje. No van a tener esa tranquilidad quizás que tenían antes. el paisaje ha Un cambiado, poquito. naturalmente. Dice este otro oyente, que no tengo el nombre, pero su celular termina en 619. En el arroyo Pinar, donde hay dunas y costa, hay un proyecto de tipo barrio privado que atenta contra la belleza del lugar, dice. ¿Lo tiene identificado ahí? Sí, lo tenemos identificado, eso lo tenemos de estudio, hemos estado con esos vecinos, nosotros inauguramos una obra vial importante en el Pinar, se le apersonaron los vecinos, estuvieron conversando con el intendente, lo estamos estudiando y lo que garantizamos es que ninguna obra se va a hacer si causa o resiente el medio ambiente mínimamente. Entonces, de eso podemos estar tranquilos. Todo lo que se hace cuenta con la autorización de gestión ambiental, con las autoridades nacionales de ambiente, así que por ese lado podemos estar todos tranquilos de que está todo garantizado, transparente y muy bien estudiado. Tengo otro mensaje que va en la otra línea. Me parece genial lo que hace la Intendencia de Canelones, dice este oyente, Patricia. Así es como se hace en otras partes del mundo. La declaración jurada es un respeto a los técnicos. Y dice, podrán pasar el dato a la Intendencia de Montevideo. Acá, en Montevideo, no se tiene en cuenta lo de la declaración jurada. Somos el primer organismo, la primera intendencia que lo implementó la Intendencia de Canelones. Esto es una novedad, entonces, en materia de construcción. Lo es. Esperemos que tenga una buena OPP, manifestó que lo va a plantear de ejemplo para otras intendencias. Obviamente que nosotros a través del Congreso de Intendentes ponemos a disposición siempre, como en todos los rubros, nuestras experiencias para colaborar con otras intendencias que lo quieran implementar. Así lo hicimos con el expediente electrónico a partir del año 2007, no solo para organismos del Estado, sino para el exterior también. Algunas intendencias lo implementaron rápidamente, otras demoraron un poco más, pero entendemos nosotros, y por una cuestión no que las otras intendencias estuviesen dormidas, tal vez no identificaron esa necesidad que tuvimos nosotros en el año 2007, por lo que decíamos hoy. Canelones, si bien de superficie, no es de los departamentos más grandes, es muy vasto en términos de caminería, en términos de municipio, de estructura, y que bueno, nos obligó a dar ese salto a la tecnología y que nosotros entendemos que nos ha servido muchísimo. Ya que hablábamos de los barrios privados, que aparecían claramente cuando yo presentaba la nota, porque es otro de los fenómenos que va en crecimiento, y este oyente también lo plantea con su mensaje. Se ve también un impulso particular, y en Canelones, capaz es de los lugares donde más se ubican, sino el departamento donde más se ubican los barrios privados, ¿no? Empecemos por cuantificar un poco la situación. No hay números del todo claros de cantidad de barrios privados en todo el país, ¿no? ¿Ustedes cuántos tienen concretamente? 5 construidos. Y 4 o 5 más en desarrollo. 6 construidos y 4 o 5 más en desarrollo. ¿Solo eso? Algunos en papeles, sí. 5 construidos y 5 o 6 más en desarrollo. En desarrollo. Es lo que tenemos de momento, no descartamos estudiar alguna propuesta más. Eso es lo que tenemos hoy entre lo que se está desarrollando, lo que ustedes pueden ver por allí en las publicidades en televisión y en los portales, y otros que tenemos en papeles a estudio de este equipo que nosotros estábamos planteando hoy. Están instalados en una zona del departamento, son gente con poder adquisitivo medio y medio alto, que buscaron un lugar para vivir. ¿Ahí qué tenemos? A ver, La Tahona, Cumbres. La Tahona, Cumbres, Carmel, La Tahona con sus distintas variantes, Cumbre, Carmel, Colinas. Claro, por eso preguntaba, porque capaz que hay distintas variantes o distintas zonas dentro de un mismo... La Tahona tiene altos, tiene viñedos, tiene olivos. Colinas, Cumbres, Carmel, son los que tenemos por allí. Ahora hay otros emprendimientos que están construidos, que están en construcción, que se están vendiendo y que se están promocionando y que van también a instalarse en esa zona del departamento. A ver, y vuelvo a lo de los prejuicios. Yo no dejo de ser 1 milímetro menos de izquierda por estar permanentemente trabajando con ellos, que lo tenemos que hacer, atendiendo sus demandas y exigiéndoles todo lo que le tenemos que exigir. ¿Pero es un tipo de construcción que se fomenta desde el gobierno departamental? Se lo autoriza. Y a nosotros lo que nos sirve es que a través de los tributos que se vuelcan al departamento por parte de quienes allí van a habitar, nos permite a nosotros ir a hacer calle a Barros Blanco, a poner luminaria y haber logrado
un despegue del departamento en lo que es obra pública y lo que es la luminaria. Yo siempre digo, si nosotros queremos volver al pasado, basta con apagar 50.000 focos en el departamento y nos retrotraemos inmediatamente al año 2005, donde habían 11.000 picos de luz en todo el departamento de Canelones. Hoy superamos los 60.000 focos de luz y eso, lo que nos permite realizar eso es efectivamente tener una política de gestión, una política de recaudación y de volcarlo a la obra. Y bueno, nosotros nos financiamos a través de los impuestos. Pero ¿cuál es la relación, por ejemplo, en el costo de contribución inmobiliaria de alguien que se muda a un barrio privado? Por supuesto. ¿Cuánto paga por año en relación a lo que paga otro vecino? No sé, recién veía uno del Pinar que escribía, decía, pago 75.000 pesos y no tengo saneamiento ni calle. A ver, en los barrios privados tienen se le aplica una alícuota mayor y pagan una contribución inmobiliaria diferencial a lo que se puede estar pagando en otro punto del departamento. Es cierto que la costa, y tal vez al vecino del Pinar no le ha llegado la obra, pero es tangible de que la obra viene avanzando a un ritmo vertiginoso a lo largo y ancho de toda Ciudad de la Costa, también tienen una contribución inmobiliaria tal vez mayor a lo que pagamos los vecinos de Ciudad de Canelones, de Santa Lucía o de San Antonio, pero bueno, se volcaron 100 millones de dólares a la obra de la costa. Ese vecino que compró tal vez un inmueble en Lagomar en el año 95, cuando salía por una calle Balastro, cuando no tenía luz, cuando no tenía saneamiento, y hoy tiene luz, tiene calle y tiene saneamiento, ese padrón, evidentemente, ese inmueble se le valorizó por mucho, y cuando lo vaya a vender, evidentemente que lo va a vender a un valor muchísimo mayor de lo que lo compró, y eso es por la infraestructura de obra que puso la Intendencia de Canelones en esa zona del departamento. Para los inversores, ¿por qué está siendo atractivo los barrios privados y barrios jardín? Porque tienen distintos términos, ¿no? Decimos barrio privado y se entiende, pero es barrio jardín o ese tipo de cosas, ¿no? Y barrios que no son privados, pero sí, como el que nombrábamos hoy como el que nombrábamos hoy en Avenida de la América, que son barrios bajos, que no son cerrados, pero que también uno pasa por ahí y tienen la fisonomía a veces de un barrio privado. ¿Por qué les es atractivo ir a vivir allí? ¿O por qué hoy están en auge los barrios privados? Bueno, porque hay clientela porque uno lo que ve es que disparan las ventas, inmediatamente los lotes se agotan y tienen que disparar otra. Pero como inversores, ¿están teniendo algún tipo de facilitación en ese tipo de construcción? De gestión y de tiempos. En lo que veníamos de gestión hablando. y de tiempo. Y ellos es lo que resaltan de la Intendencia de Canelones. Obviamente que tenemos, como toda gestión pública y como servidores públicos y demás, 1000 cosas para mejorar. De lo que a nosotros nos reconocen es que somos un gobierno llano y fácilmente accesible para intercambiar. Lo que no significa decir que sí. Muchas veces decimos que sí, muchas veces decimos que no, pero no le cerramos las puertas a nadie y dialogamos con todo el mundo, por supuesto que despojado de prejuicios. Por supuesto que despojado de prejuicios. Mire, por ejemplo, este mensaje que... A ver. Porque llega, una intendencia de izquierda no debería atender los estudios urbanos de todo el mundo sobre los impactos, no solo ambientales, sino también políticos de la residencialización y la privatización de esos espacios, dice. Bueno, la privatización de esos espacios. A ver... Se lo planteo porque refleja, me parece, un poco lo que usted señalaba del prejuicio que hay y lo que se discute en torno a este tipo de urbanización, ¿no? Sí, a ver, los barrios privados están en una zona del departamento que no han causado ningún impacto al habitante de Santa Lucía y de Canelones, y yo me animo a decir de que le pregunto a muchos vecinos de esa zona del departamento o del Canelones rural dónde están exactamente ubicados los barrios privados y no saben dónde se ubican. Era una zona del departamento que no estaba desarrollada. ¿Qué había allí antes? Allí había campo antes. No estaba desarrollada y que fue desarrollada por los barrios privados. Ahora, ese vecino o esa vecina, la garantía que puede tener es que los impuestos que nosotros nos vuelcan de los barrios privados, donde allí no había desarrollo y que ahora sí lo hay, y que redunda en contribución inmobiliaria, es lo que nos permite a nosotros después ir y poder hacer calle, poder entregar el contenedor domiciliario, poder seguir colocando contenedores públicos y poder seguir creciendo en términos de luminaria. ¿Cómo es la relación de los habitantes del barrio privado con el resto del departamento, digamos? Tienen vínculo más bien con, primero, lo hablábamos hace un ratito, tanto a los barrios privados como a la costa migró mucha gente que originalmente es oriunda de Montevideo y que muchas veces trabaja en Montevideo. ¿Ah? Nos conta, y eso lo ha manifestado el alcalde de Nicolich, el alcalde de Barros Blancos, que han generado puestos de trabajo, directos e indirectos, el trabajo en los barrios. Una zona que no estaba desarrollada,
donde antes había campo y que ahora hay una estructura importante de desarrollo inmobiliario, naturalmente que genera cosas en el barrio, en el entorno y en los municipios linderos. Y bueno, y eso ha sido un impacto positivo desde el punto de vista del empleo también. Pero en general compran ahí, por ejemplo, compran en los locales del barrio, compran, del barrio, de la zona, digamos. Compran, y tanto compran que se ha ido generando más desarrollo y se le ha tenido que poner más servicio por parte, porque aparte los inversores de los barrios privados después traen a otros inversores que son, bueno, al lado del barrio privado vamos a tratar de poner un supermercado, vamos a tratar de poner un almacén, y eso se ha desarrollado todo. Y ha sido un crecimiento exponencial en términos de servicios de zona del departamento también. ¿No le temen a lo que se señala a veces la guetización de parte del departamento? Bueno, eso es un poco lo que hablábamos hoy del prejuicio. Y tal vez nosotros en un primer momento lo teníamos también. Pero cuando uno analiza de que nuestro crecimiento va de la mano de la recaudación que nosotros podamos tener, del abatimiento de la morosidad, por supuesto. Nosotros llegamos a un 34% de morosidad en el pago de contribución inmobiliaria, que es muy difícil de abatir, ni en los momentos de mayor crecimiento económico del país hemos podido abatir por debajo del 30% de la contribución. De la 30% de deuda. De morosidad. El crecimiento del departamento va atado va de la mano de la recaudación que nosotros podamos tener, básicamente contribución inmobiliaria, patente y los recursos que vienen del gobierno nacional. Así se financia un gobierno departamental. Y con eso nosotros tenemos que administrar. El hecho de que nosotros podamos hoy destinar y poder cambiar la flota de gestión ambiental, por poner el punto más alto que nosotros decíamos hoy que tenemos en la gestión ambiental, nos demanda 10 millones de dólares en el cambio de flota por el daño que sufre. Bueno, tenemos que tener recursos para hacerlo. ¿Cómo nos financiamos con esos recursos? Evidentemente con los impuestos. Y esta fuente de financiamiento de impuestos de contribución inmobiliaria, los barrios privados naturalmente que nos han hecho un gran aporte. Y ahí viene el tema de eliminar esos prejuicios. Digo, a mí, el aporte que me hacen los barrios privados, bueno, muy bien, sí, pavimentamos Camino del Hornero, pero es lo que me posibilita a mí hacer calle en Barro Blanco, en Paso Carrasco, en 18 de Mayo, en las zonas más sumergidas que tenemos. ¿Es eso? René dice, ¿todas esas obras no son hechas por el fideicomiso? No. Muchas de las obras que se hicieron, llamadas consolidaciones de barrio, se hicieron con el fideicomiso pasado de 85 millones de dólares. Qué tema que tocamos, Romina. De 85 millones de dólares. Vuelve el tema del fideicomiso arriba de la mesa. De 85 millones de dólares hicimos un trabajo de consolidaciones de barrios en los 30 municipios del departamento, que ya fue integralmente ejecutado. Evidentemente que esas obras no son obras realizadas con financiamiento del fideicomiso, porque es un fideicomiso que intentamos obtener y que no obtuvimos. Lamentablemente. Pero con el pasado tampoco, con el fideicomiso anterior no fueron esas obras que usted está señalando. Estas son genuinas de recursos que se obtienen por parte de los barrios privados, dice. Esperemos que. No, a ver, el impuesto que vuelca, el impuesto que se paga de contribución en un barrio privado no se vuelca en la calle del barrio privado. El impuesto de contribución inmobiliaria tiene destino, tiene el destino que la Intendencia entienda que le... Bueno, va a la caja común de la Intendencia, pero usted decía, bueno, de ahí es que sacamos recursos para hacer este tipo de obras que... En otros puntos del departamento. Y cito el municipio 18 de Mayo porque es el municipio que tenemos mayor cantidad de desempleo y mayores carencias y mayor cantidad de asentamientos. Digo, estamos obligados a, por supuesto, prestarle más atención a ese municipio. ¿Cómo le prestamos atención a ese municipio? Bueno, recaudando más. Por ahora no es un tema que les preocupe el desarrollo que están teniendo los barrios privados. O sea, no se plantean limitarlo, por ejemplo. No, de momento no. De momento lo que nos han venido planteando, obviamente con varios vaivenes, intercambios con los desarrollistas, llegamos a un punto de común acuerdo donde, bueno, lógicamente realizan la obra que nosotros le estamos autorizando. Y de momento eso viene caminando. Siempre está la posibilidad de rever los planes y ver hasta dónde autorizamos y dónde ponemos un parate. De momento no viene causando un impacto que a nosotros nos haga replantearnos las autorizaciones de consolidación de este tipo de... ¿Y piensan en algún mecanismo más justamente para evitar eso que se habla, ¿no? De la guetización y de ese aislamiento de los barrios privados, que se genere más relación de convivencia, digamos, en el departamento? Es que más allá de que el barrio privado, por su naturaleza, es cerrado, la convivencia con los municipios vecinos se da permanentemente, y eso nos lo dicen las autoridades locales, los alcaldes de Nicolich, los alcaldes de Barros Blancos, los alcaldes que de los municipios vecinos a los barrios privados nos dicen que la interacción es permanente, que colaboran con los municipios. Digo, ¿colaboran con los municipios? Colaboran con los municipios, sí. Eso sí, capaz claro. Que no es del todo colaboran conocido, con los municipios, ¿no? Colaboraron, hicieron una fuerte campaña en términos de entrega de canasta en época de pandemia. Más allá de lo que nosotros realizamos como gobierno departamental, los barrios también hicieron su aporte
aporte en ese sentido y que fue muy valorado por el gobierno departamental, naturalmente. Tengo más preguntas. A ver, alguna tiene que ver con cuestiones que ya ha señalado, pero dice Carlos, por ejemplo, los vecinos de City Park estamos hace 60 años, sin saneamiento, pagando 40.000 de contribución. ¿No debería tener alguna consideración con los fundadores que no vendimos nunca y queremos vivir acá? Porque usted le decía, bueno, sí, la solución es, si vende ahora, la propiedad se valoriza mucho más. Pero bueno, pero por lo que he visto, Carlos no quiere irse. Bueno, está muy bien, no tienen por qué irse y no tienen por qué vender. Y lo que nosotros garantizamos, claro, lo que pasa es que el vecino, y está bien que así nos lo plantee, su preocupación es su vivienda y su calle. ¿Ah? Apelamos muchas veces a estos vecinos a la paciencia, que tal vez a su barrio y a su calle la obra aún no llegó, pero es probado que la obra está en la costa, está en los obradores, está en las máquinas trabajando desde hace 10 años, es muy vasto, pero que la obra va a llegar. Así que tal vez otros vecinos de Ciudad de la Costa, de otros barrios, o de Solimar, tal vez la obra llegó a Lagomar, pero todavía no ha llegado a Solimar, no ha llegado a City Park. Va a ir llegando paulatinamente, en la medida de nuestras posibilidades, a toda la costa, que es muy vasta. Pensando en eso, y teniendo en cuenta este gran crecimiento que se ha dado ahora últimamente, ¿qué servicios han tenido que implementar o hacer crecer de forma considerable desde la Intendencia, atendiendo esta nueva realidad un poco que se ha planteado? Pienso, recolección de residuos, por decir uno, ¿no? Pero ahí lo deben tener bastante palpable. Recolección de residuos ha sido impresionante la cantidad, porque a la medida que hay más gente, y aparte se da una particularidad en la costa. Cada casa tiene unos jardines impresionantes, entonces la cantidad de residuos verdes que se generan en la costa no nos pasa en ningún otro punto del departamento. Entonces tenemos vehículos exclusivamente de gestión ambiental solamente para atender los residuos verdes de la costa. Uno va a veces en la época de poda y es impresionante. Y ahí tenemos el 1828, que es el teléfono donde nos hacen los reclamos, y ahí van los camiones nuestros, estar permanentemente atendiendo en términos de gestión ambiental. Los contenedores domiciliarios. Tenemos toda la costa con contenedores domiciliarios. Iniciamos ahora en el Pinar un proyecto piloto de composteras que realmente tuvo un impacto brutal, porque yo vivo en Ciudad de Canelones y al otro día en Ciudad de Canelones me estaban pidiendo las composteras que nosotros repartimos en el Pinar. ¿Qué son, una compostera por casa? Una compostera por casa. Así como ya lo habían implementado para lo que era la recolección de residuos, ¿no? Que ustedes volvieron a lo que era el juntar cada uno en su casa y tener su propio contenedor. Claro, nosotros tenemos 120.000 contenedores domiciliarios en el departamento y 6.000 públicos. ¿Ah? Bien. Y ahora sumamos las composteras, que también obviamente nos significa una erogación importante, pero tuvimos anteayer con el intendente en una escuela en Ciudad de la Costa, 223 creo que era el número, entregando las composteras y haciendo, por supuesto que va personal nuestro donde hace toda la explicación, donde entregamos la compostera, entregamos las lombrices, explicamos cómo funciona, y eso ha tenido un impacto realmente muy relevante, tanto en la costa, que fue donde lo iniciamos, como en los otros municipios que ya estamos empezando a trabajar también. ¿Y con el transporte qué pasa? Con el transporte lo mismo. Hemos tenido nosotros, junto con el Ministerio de Transporte, que habilitar nuevas líneas de ómnibus y demás para atender toda la demanda que hay. Tú recién mencionabas un colegio que está empezando, que ya estaba en Ciudad de la Costa, en Márquez Castro, pero que ahora se lo ve por Yanatacio, que también que ha tenido un crecimiento enorme, y los centros educativos, la gente que viene a trabajar a Montevideo, la gente que vuelve de Montevideo, hay que estar a la altura del transporte que nos exige. Y tenemos la Dirección de Tránsito permanentemente trabajando con el Ministerio de Transporte, incluso habilitando líneas nuevas que comunican el Pinar, la línea 757 que comunica el Pinar con Las Piedras, que eso no existía hasta hace un tiempo. ¿Hay buen relacionamiento con el Ministerio de Transporte en ese sentido? Con el Ministerio de Transporte y con todos los ministerios. Nosotros, más allá de las desavenencias que nos originó el tema álgido que tú mencionabas hace un ratito, tenemos un nexo permanente y un vínculo directo con el MIDES y la Dirección Nuestra de Desarrollo Humano con la entrega con la asistencia alimenticia, con el Ministerio del Interior y las inspecciones que tenemos que hacer nosotros, y sobre todo en época de pandemia con nuestra Dirección de Contralor, Ministerio de Transporte, por estos temas que también no son comunes. En fin, con todos los ministerios tenemos un diálogo y un trabajo permanente que es muy bueno y muy fluido. Pero volviendo al transporte, ¿cuánto está demorando hoy? ¿Lo tiene calculado eso? ¿Cuánto está demorando en hora pico y en hora...? Digo porque alguno tentado a aprovechar el boom inmobiliario tiene que tener estas cosas en cuenta. ¿Cuánto se demora en ir y volver a Montevideo? Y depende de los horarios. ¿Ha mejorado eso? Aspiramos a que mejore bastante más. Tenemos un proyecto
que todavía lo tenemos en papel, porque involucra a la Intendencia de Montevideo, a la Intendencia de Canelones y al Ministerio de Transporte para dinamizar la entrada y la salida ya Natacio, Avenida Italia, y que llegue hasta el Pinar. Pero bueno, la intendenta Acose hizo un planteo en su momento, quedó a estudio el Ministerio de Transporte y nosotros estamos, por supuesto, como parte involucrada. Recordemos en qué consistía básicamente ese proyecto. Los proyectos son varios, pero se habla de una vía rápida de entrada y salida de ómnibus que vaya del Pinar. Se había pensado primero hasta la zona de Costa Urbana, que es donde está nuestro municipio Ciudad de la Costa, y después de extenderlo hasta el Pinar. En aquel momento el proyecto lo había tomado el ministro Heber. No sé en estos últimos meses con Falero hasta dónde hemos avanzado con eso. Procuremos dar una solución rápida a eso porque es una demanda que tenemos de los vecinos de la costa. Francisco Leñani, secretario general de la Intendencia de Canelones, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchísimas gracias por la invitación, a las órdenes.